Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para hacer estas transmisiones y le pedimos disculpas. Habíamos tenido un pequeño detalle técnico, pero ya estamos al aire con la ayuda del Señor. Sea usted bienvenido a esta nueva transmisión que estamos haciendo para llevar la palabra del Señor. Hermoso, maravilloso, estar nuevamente en comunión de espíritu para poder elevar oración al Señor, para poder aprender de su palabra, para poder estar en comunión de espíritu. Así que, como siempre, le voy a invitar que pasemos a orar. Si no ha tenido tiempo durante el día, ha estado un poquito ocupado, le ruego que incline su cabeza y podamos conectarnos con el cielo. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que tienes cada día con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos salir al aire y llevar, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, que es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo. Padre mío, yo te ruego que tu gloria, tu presencia esté en este lugar. Pueda usted, Señor, retirar toda tiniebla, todo espíritu inmundo, Señor, y solamente su presencia nos acompañe. Padre bendito, yo te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos que va a estar en esta tarde escuchando el mensaje, tu palabra, el consejo, Señor, que tú nos darás, Señor bendito. Oh Dios del cielo, te ruego que nos coloque en comunión de espíritu, bondades que te pedimos en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos estar nuevamente para escudriñar las Escrituras y recibir el consejo que el Señor tiene para esta tarde, para usted y para mí. Así que le ruego, si usted tiene Biblia, pueda buscar en Hechos capítulo 16, versículo 25. Si no tiene Biblia, escuche atentamente la palabra del Señor. Y dice así el versículo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Que el Señor bendiga esta su palabra, por la cual vamos a trabajar en esta tarde, que el Señor nos ha entregado una vez más. Dice: a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y que los otros presos estaban escuchando. ¿Pero por qué estaban presos? ¿Por qué estaban ahí a medianoche cantando? Vamos a hacer un resumen por qué llegaron a ese lugar. Pablo y Silas iban todos los días, cuando estaban en Filipo, a la oración. Ellos todos los días hacían ese recorrido y salió al camino una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Una muchacha que cada vez que los veía alzaba la voz y decía: estos son hijos del Dios Altísimo, son los que traen el mensaje de salvación. Ya lo hizo un día, al otro día volvió a hacer lo mismo y al otro día también. Y esto fue incomodando a Pablo, porque cada vez que ella los veía, daba voces diciendo siempre lo mismo: estos son hijos de Dios que traen el mensaje de salvación. Y cuando fueron nuevamente, Pablo la mira y reprende al espíritu que había en ella y le dice: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. E inmediatamente ese espíritu la dejó.
porque esa muchacha era esclava de ese espíritu de adivinación. Y entonces los amos de ella, a través del trabajo que ella hacía, ganaban dinero con ella. Y al ver esta acción, ellos no estaban de acuerdo, ellos se enojaron mucho de ver que su ganancia se iba. ¿Por qué? Porque Pablo había dejado en libertad a aquella muchacha sacando ese espíritu de adivinación. Esa muchacha ganaba mucha plata. ¿Por qué? Porque la gente siempre ha querido saber qué le depara el futuro. Entonces, cada vez que ella adivinaba, tenía ganancia. Sus amos tenían ganancia, porque por cada consulta ella ya estaba ganando. Como le digo, el ser humano siempre ha recurrido a estas personas. ¿Para qué? Para saber qué le depara el futuro. Si va a tener hijos, si no va a tener hijos, si se va a casar, si no se va a casar, si va a viajar, si va a tener dinero. Siempre el ser humano ha querido y saber más allá de lo que le es permitido. Y esta muchacha tenía ese espíritu de adivinación, pero con los hijos de Dios eso no tiene que ir, eso es demoníaco, eso no le corresponde a un hijo de Dios, porque sabemos nosotros que nuestro futuro está escondido en Cristo Jesús y debemos caminar todos los días sin querer saber más allá, solamente caminar confiados. Bendito sea el Señor. Y estos amos se dieron cuenta de que su ganancia se fue. Entonces tuvieron mucha rabia y tomaron a Silas, a Pablo, los tomaron y los llevaron delante de las autoridades y levantaron calumnias sobre ellos, diciendo que ellos estaban alborotando al pueblo. Y cuando la gente no se informa de lo que está pasando, es muy fácil de manipular. Y entonces vino el pueblo y alborotaron al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Y los llevaron a los tribunales, los llevaron delante del magistrado y los azotaron. Rasgaron sus ropas y les dieron azote con vara. Y dice que le dieron mucho, no fueron pocos, les dieron muchos azotes con vara. Imagínense esa escena. Ellos que hicieron un bien, que dieron libertad a esa muchacha, sacando ese espíritu de adivinanza, vino el pueblo, los tomó y los azotaron. Hicieron pedazos sus espaldas, su cuerpo, estaban adoloridos, estaban ensangrentados, estaban machucados, pero aún así no dijeron nada. Los tomaron y le pidieron al carcelero que los tomara y los llevara presos. Bendito sea el Señor. Y que los pusiera en la celda de más adentro. En aquel lugar, en aquel tiempo, esas cárceles eran cuevas, estaban oscuras, eran lúgubres, eran malolientes, eran húmedas, eran frías y los presos tenían que hacer ahí mismo sus necesidades porque no habían baños ahí para cada cárcel, para cada lugar. Bendito sea el Señor. Y ahí estaban los hijos de Dios. Y no conformes con eso, le pusieron los pies en el cepo. El cepo es una cosa de madera que ponen en los pies para que los pies estén quietitos. Los meten en medio y los apretan, los ponen con cadena y les van haciendo presión. ¿Para qué? Para que el preso no pueda escapar, no se pueda mover. Y ahí estaban los hijos de Dios, como los más peligrosos delincuentes. Ahí estaban encerrados, ahí en la última celda, a oscuras. Qué triste lo que estaban viviendo, pero aquí iba a pasar algo tremendo, algo maravilloso. Ellos estaban ahí, en la oscuridad,
y como no veían nada, se preguntan, Sila, ¿cómo estás? Aquí estoy, pidiendo a Dios que nos restaure. Pablo, ¿cómo estás tú? Sí, aquí también estoy yo, pidiéndole al Señor misericordia y agradeciendo de que esto no pasó a mayores. En todo tiempo ellos estaban alabando al Señor, porque no hubo queja, no hubo reclamo, sino solamente se dedicaban a agradecer al Dios poderoso, al Dios maravilloso. Y ahí estaban. Y le dice Silas a Pablo, Pablo, oremos. Y fue un momento maravilloso, porque empezaron ellos a orar, a clamar al Señor, a bendecir su nombre. Empezaron ellos a gemir delante del Señor, pero estoy segura que esa oración no fue de queja, no fue de reclamo, sino que solamente de adoración, ahí en medio de la noche. Porque dice que era medianoche cuando Pablo estaba orando. Y estaban en comunión de espíritu. No hubo entre ellos divisiones que dijeran, ¿por qué estamos aquí si estamos sirviendo al Dios vivo? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué a mí? Simplemente ellos oraron al Señor y entregaron sus cargas y alabaron y bendijeron el nombre del Señor. Y dice que los otros presos los oían. Tal vez nos faltó alguno que dijera, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden estar orando a su Dios? ¿Cómo pueden estar cantando como si estuvieran en el mejor hotel? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Acaso están locos? Porque ellos no entendían, porque ellos no sabían el Dios grande y poderoso que tenía Pablo y Silas. Y ahí estaban ellos, en medio de esa oscuridad, todo ese lugar maloliente, tal vez hasta ratas, bichos había en aquel lugar, humedad. Y ahí estaban los hijos de Dios, con sus ropas pegadas a su cuerpo. Porque cuando usted tiene una herida y le ponen un parche y después la va a sacar, ¡ay, que duele! ¡Ay, que duele! Porque se desprende y nuevamente vuelve a salir sangre o sale líquido, porque eso se ha secado y se ha pegado. Imagínense sus espaldas. Si nosotros a veces con una pequeña herida sufrimos, ¿cómo estarían ellos con aquel dolor en sus espaldas? ¿Cómo estarían ellos con aquel dolor en todo su cuerpo? Moreteado, inflamado, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, gloria al que vive para siempre. Pero aquí había un propósito, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Dice el Señor a través de Pablo, dice, atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, mas no destruido. Es así como el Hijo de Dios se mantiene en la prueba, confiando y esperando solamente en el Dios Todopoderoso, esperando que de allá venga su socorro. Si usted está alimentando su cuerpo todos los días, ¿para qué? Para nutrirlo, para fortalecerlo, para que esté en óptimas condiciones, así también debe hacerlo con su alma, con su espíritu, debe nutrirlo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración. ¿Para qué? Para que usted pueda resistir las pruebas, porque las pruebas son necesarias para el cristiano. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, para que se vaya poniendo vigoroso, para que pueda dar testimonio que en Cristo se puede, que con Cristo avanzamos, con Cristo tenemos más que victoria. Por eso es necesario, para que usted tenga un crecimiento espiritual, es necesaria la prueba. Es necesaria la aflicción, la dificultad, para que podamos decir que solos no somos capaces. Con Cristo todo lo podemos y podemos darle alientos a otros, porque nosotros nos ha tocado vivir diferentes circunstancias, diferentes dificultades, diferentes tribulaciones, pero ahí ha estado el Señor para levantarnos, ahí ha estado su mano de poder para protegernos. Bendito sea su nombre, Cristo vive y reina para siempre. Por eso
eso podemos dar testimonio, así como estos varones que tenían ya una madurez espiritual, porque de otra manera no lo hubieran podido pasar. Esta lucha, este problema, esta angustia, este dolor tan tremendo que estaba sufriendo su carne, porque su espíritu estaba vivo, porque su espíritu clamaba y gemía. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Pero esto que les tocó vivir a ellos tenía un propósito. Debemos aprender a alabar en la dificultad, a adorar al Señor en la aflicción. Vemos también a través de la palabra del Señor cómo Job también fue probado, como Job, aquel hombre que el Señor estimaba, también pasó grandes luchas, grandes pruebas. Él lo perdió todo, todo, su casa, sus hijos, su ganado, su siervo, todo aquello, y en todo aquello no pecó contra Dios. Y dice que Dios después le devolvió el doble de lo que tenía. ¿Por qué? Porque pasó la prueba con el Señor, y más cerca estuvo del Señor, y más conoció del Señor, porque pasó la prueba de la mano del Señor. Fue creciendo, fue avanzando, y fue un hombre valeroso, un hombre famoso. ¿Por qué? Porque el Señor lo levantó después de la prueba. Para poder ver la bendición, debemos primero pasar la dificultad. Debemos primeramente pasar la prueba con el Señor. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Estos hombres mostraron gran valor con todo lo que estaban pasando, no desmayaron. ¿Y qué hicieron? En vez de reclamar, en vez de quejarse, ¿qué hicieron? Decidieron orar, decidieron adorar, decidieron cantar. Qué hermosas alabanzas tienen que haber estado en ese lugar donde solamente reinaba el silencio. Adoraron al Señor porque estaban presos en su cuerpo, pero su espíritu estaba libre y podían alabar y bendecir el nombre del Señor. Nosotros tal vez no estamos en una cárcel. Líbranos el Señor, pero tenemos la libertad y debemos adorarle, debemos bendecirle, porque a través de la alabanza, de la oración, de la adoración, el Señor corta toda cadena, toda atadura. ¿Por qué? Porque levantamos nuestras manos y bendecimos su santo nombre. Tal vez no es fácil. En medio de la prueba, en medio del dolor, ¿cómo voy a cantar? Con la ayuda del Señor, sí. Hay una alabanza que es muy hermosa, que dice: levanto mis manos cuando no tengo fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Todo eso es posible con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta tarde. Me imagino las alabanzas que ellos elevaron al Señor, y esa alabanza llegó al cielo, esa adoración llegó al cielo. Fue una oración de corazón. Fue una oración con el alma, con pasión, con gratitud delante de Dios. Y por eso esa oración llegó hasta el cielo. Y vino la gloria de Dios, la presencia de Dios, y movió los cimientos de aquel lugar. Dice que las cadenas fueron cortadas. Las rejas fueron abiertas, pero no para que ellos escaparan, sino para que la gloria de Dios fuese manifiesta en aquel lugar, porque había un propósito que cumplir también en aquel lugar con el carcelero. Pero eso ya es otra historia. Hoy estamos viendo cómo adorar a Dios en medio de la dificultad, cómo adorar a Dios en medio de la lucha, en medio de la prueba. Estamos tomando el consejo bendito de la palabra del Señor a través de estos varones, a través de estos hombres que dieron ejemplo de fe. Porque en medio de la prueba echaron mano a la fe, y ahí estaban clamando, gimiendo, ahí en ese lugar oscuro, en ese lugar frío, en ese lugar maloliente. Pero ahí estaba la gloria de Dios con ellos. Tenían sus pies atados.
pero sus manos estaban libres. Y yo creo que en la medida que la alabanza fue creciendo en ellos, en medio de la oración, se fueron fortaleciendo, se fueron renovando y fueron levantando sus manos y fueron cantando cada día, cada momento, con más ganas, con más fuerzas al Señor. Yo creo que se le fueron todos los dolores, se le fue todo lo que ellos estaban pasando, se les olvidó el lugar en el que estaban, porque estaban en la presencia del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estemos en prueba, cuando estemos en lucha, aunque no queramos, debemos ir ahí a las plantas del Señor para que el Señor haga misericordia con nosotros. Dice que la oración del justo puede mucho, y esa oración de estos justos pudo mucho, porque fueron cortadas las cadenas, tenían la libertad para poder glorificar el nombre del Señor. Estos dos hombres valientes adoraron, decidieron darle la honra y la gloria al Señor y no quejarse, no reclamar, sino que nos dan un gran ejemplo. Estuvieron en las más míseras condiciones en aquel lugar y sin embargo no les importó, adoraron al Señor. Ellos hicieron un bien sacando a esa muchacha, sacando aquel espíritu que la tenía esclava, que la hacía trabajar en esa condición, adivinando, pero era esclava de aquel espíritu. Mas el Señor vino a darle libertad, el Señor vino a cambiar su vida. Ellos hicieron un bien, pero la gente no lo vio, la gente solamente quería apresarlo, golpearlo, porque fueron llevados por sus amos, porque sus amos nunca contaron que habían perdido la ganancia por lo que ellos habían hecho. Ellos habían hecho un milagro y sin embargo no lo contaron, sino que se sintieron mal porque habían perdido la gallina de los huevos de oro. Ya no tenían ese dinero, por eso se fueron en contra de ellos. Y todo eso el enemigo lo ocupó para que los hijos de Dios fuesen azotados. Sin embargo, todo aquello el Señor lo cambió para bien, porque en aquel lugar estaba la gloria de Dios. Ellos fueron restaurados, ellos fueron levantados a través de la oración y nosotros podemos sacar este hermoso ejemplo que cuando estemos realmente en dificultad, cuando estemos tristes, cuando estemos solos, cuando nos sentamos abandonados, cuando pensemos que ya no hay solución, acordémonos y vamos a la oración, entreguemos nuestra carga, entreguemos nuestro problema, creyendo que ahí está el Señor para levantarnos, para restaurarnos, para darnos el refrigerio y la paz que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo. La gente está desesperada, la gente está angustiada, está cayendo en depresión, está cayendo en químicos, en remedio para poder sostenerse. Ha sido la carga fuerte, ha sido difícil, sobre todo para las mujeres que tienen que ver con los hijos, con el trabajo, con el colegio. Mas el Señor en esta tarde quiere darle fuerza, quiere sostenerla, quiere cuidarla, quiere ayudarla y quiere levantarla. Por eso está entregando esta palabra maravillosa para que la pongamos por obra, para que sigamos adelante confiando solamente en el Señor y podamos ver días buenos, podamos ver días mejores en presencia del Señor. Cuando hay alabanza en el pueblo de Dios, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios hace grandes maravillas. Como dice un corito que siempre cantamos, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay libertad, hay liberación, suceden cosas grandes, gloriosas, porque estamos conectadas con el Padre, porque estamos clamando, porque estamos adorando, y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que en todo tiempo le estemos adorando, que en todo tiempo le estemos glorificando, que en todo tiempo estemos exaltando su nombre. Bendito sea el Señor. Y cuando vamos a la oración,
Dice la palabra del Señor que la oración es eficaz. Pablo también lo dice en una de sus frases. Pablo habla que debemos ser constantes en la oración. Y es lo que debemos hacer nosotros, ser constantes, orar, clamar, gemir en todo tiempo. Ir a las plantas del Señor. Hay momentos en que estamos tan afligidos que ni siquiera sale palabra de nosotros, pero vamos al Señor, oramos y lloramos y el Señor nos vuelve a levantar, nos vuelve a restaurar y tenemos fuerzas para seguir adelante, caminando y confiando en el Señor, porque con Cristo todo lo podemos, sin Él no somos nada. Job dijo en aquel tiempo, cuando fue todo aquello quitado, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hay que amar a Dios para llegar a decir así en la prueba, en la dificultad, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Hay algo que al enemigo no le gusta que usted y yo hagamos y es ir a la oración, porque es ahí donde no puede tocarnos, donde no puede entrar, porque sabe que en ese lugar somos poderosos, nos estamos renovando, nos estamos fortaleciendo. Cuando estamos en oración, estamos llenando nuestro ser, estamos cubriendo nuestro ser con la sangre de Jesucristo y somos poderosos y avanzamos y llevamos la palabra del Señor y podemos darle aliento a otro de que Cristo es con nosotros y que Él nos ha levantado porque sabemos que nuestro Redentor vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. Por eso debemos orar en todo tiempo y adorar. Y Dios nos sacará de la aflicción y veremos la luz del Señor. Y tendremos la paz y tendremos la tranquilidad. Y seguiremos adelante confiando solamente en el Señor. Porque en Él hay victoria. En Él está la paz, la tranquilidad. Lleve sus cargas al Señor y no reclame, no se queje, sino que vaya a la oración y adore, adore, cante alabanzas al Señor, cante sus maravillas, cuente cuán grandes cosas ha hecho Jehová con usted. Bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. Qué hermoso y maravilloso es la palabra del Señor. Estos hombres, estando en una situación tan difícil, tan oscura, a medianoche, dice. Ellos yo creo que no sabían si era de día o de noche, porque aquel lugar estaba oscuro. En aquel tiempo eran esas cuevas que había ahí y tal vez no entraba la luz por ninguna parte. No sabían si era de día y de noche, pero ahí estaban alabando al Señor. ¿Quién es capaz de alabar al Señor en la prueba, en la dificultad? Solamente un verdadero hijo de Dios, solamente un verdadero hijo de Dios recibe la prueba y a través de la prueba crece, se fortalece, a través de la prueba avanzamos, a través de la prueba vamos después dando frutos gratos delante del Señor, porque después ya cualquier viento no nos va a tumbar, cualquier viento no nos va a dejar tirada en el suelo, sino que vamos a avanzar confiando en el Señor. Y cada vez que vamos a la oración, cada vez que vamos a la palabra, cada vez que vamos a la adoración, a la alabanza, vamos creciendo como hijos del Rey de Reyes, esperando y confiando solamente en Él. Pablo dice en una parte de la palabra, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre, en todo tiempo, debemos estar gozosos, felices. Por la prueba que nos encontremos pasando, debemos tener ese gozo en nuestro interior. Aunque nuestra carne sufra lo que sufra, debemos tener gozo en el Señor. Confianza, perseverancia, esperando solamente en el Señor.
Qué alabanzas hermosas habrán entonado aquellos varones en presencia del Señor. Y aunque nadie los veía, el Espíritu de Dios estaba con ellos, porque ellos sabían, ya habían escuchado que iban a tener persecución. Dios ya les había dicho que iban a ser perseguidos por su causa. Ellos hicieron un bien, dejaron en libertad a aquella muchacha, hicieron un bien y fueron perseguidos, fueron azotados, fueron humillados, pero sin embargo, en todo ese proceso solamente adoraron al Señor, adoraron al Señor. Y a veces nosotros con tan poquito ya nos estamos quejando, a veces con tan poquito ya estamos reclamando. Y mire la condición de ellos, ahí en la oscuridad, en la humedad, con su carne deshecha por los azotes, porque dice que no eran pocos, dice que eran muchos azotes con vara, y eso tiene que haberles dolido mucho, su carne despedazada, y aún así alababan al Señor, aún en esa condición tan miserable, ellos oraban y daban gracias al Señor. Qué maravilloso, qué hermoso es cuando hay gratitud en el corazón. No importa lo que uno esté pasando, alaba al Señor, agradece al Señor, bendice al Señor en todo tiempo. Que el Señor nos bendiga. Aprendamos del consejo de la palabra del Señor. No importa la situación, Dios es testigo. ¿Y qué es lo que quiere? Que en medio de la aflicción le demos la adoración. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que Dios pueda hacer maravilla. Deja que el Señor trabaje en tu vida, no te quejes, llévalo todo. Como dice una alabanza, dilo a Dios en oración, porque, oh, qué amigo nos es Cristo. Dilo a Dios en oración. Toda la carga, toda la pena, todo el problema que tenga, llévaselo al Señor en oración. Estos hombres empezaron a adorar, empezaron a orar, empezaron a clamar y cayeron las cadenas. Cuando usted ora, cuando usted alaba, también caen las cadenas de dolor, caen las cadenas de angustia, caen las cadenas de depresión, caen las cadenas de enfermedades, cosas que por años puede estar arrastrando. Pero si usted adora al Señor, todas esas cadenas serán cortadas. Dios restaurará los matrimonios. Dios cambiará a ese hijo que está en el alcohol, en la droga. Dios cambiará a ese marido que está en el alcohol, en los vicios. Dios puede hacerlo si usted todo lo lleva al Señor en oración, en clamor, en alabanza. Crea la palabra del Señor, reciba el consejo del Señor. Dios quiere lo mejor para usted, Dios quiere lo mejor para usted. Por eso en esta tarde le está hablando a través de la palabra y a través del ejemplo de estos varones que fueron hombres leales hasta el último, hasta el día de su muerte, fieles al Señor. Ahí estaban orando, en la prueba estaban orando. Como dice otra alabanza, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás en prueba, alaba. Porque tu alabanza, Dios la escuchará. Ve a la presencia del Señor y dale gracias al Señor. Ya no te quejes, porque el futuro está en el Señor. Él te tiene en sus manos, Él te guardará, Él te cuidará, Él te librará del lazo del cazador. Si crees a Él, Él hará grandes cosas, Él hará maravilla con tu vida, con tu familia, con todos los que te rodean. Tal vez ahora lo ves todo negro, pero el Señor dice que está ahí y está esperando tu oración. Está esperando tu alabanza, está esperando que le reconozcas en todos tus caminos, está esperando porque quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Dice el Señor en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grande es
el amor de Dios para tu vida, para mi vida, que habla a través de esta palabra, donde en el momento de la prueba, en el momento más oscuro, dice, en la medianoche, hubo alabanza y cayeron las cadenas, había libertad para bendecir el nombre del Señor, no importaba el lugar, solamente querían adorar y bendecir, era tal la comunión que había en ellos, que cantaban. Dice que los presos lo escuchaban, o sea, no estaban cantando bajito, sino que estaban adorando de lleno al Señor y glorificando su nombre, porque el Hijo de Dios en todo lugar alaba y bendice el nombre del Señor y no se avergüenza de este Evangelio santo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, que ha hablado a su vida, que ha hablado a mi vida, que el Señor nos alienta, que debemos adorarle en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio del desazón. Ahí debemos estarle dando la honra, la gloria que Él merece, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esta palabra es fiel y verdadera para su vida, para mí. Vida, que el Señor le bendiga en esta tarde, reciba el consejo del Señor que nos ha dado. Le invito que oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos una vez más, porque tú, Señor, nos has dado el consejo de tu palabra, y es maravilloso, Señor, saber que ahí estás tú, Señor, cuando elevamos oración, cuando elevamos alabanza. Padre bendito, ahí estás tú, porque el cielo guarda silencio para escuchar la adoración de tus hijos aquí en la tierra. Dios del cielo, bendice esta palabra en cada uno de tus hijos que en esta tarde ha estado escuchando. Dios del cielo, te alabo y te bendigo. Confirma, Señor, este consejo y podamos ponerlo por obra, Señor, aunque todo lo veamos negro y oscuro, Señor. Contigo está la luz, Padre amado, porque tú iluminas nuestras vidas. Podamos darte la adoración, podamos darte, Señor, la alabanza, podamos darte, Señor, la adoración que tú mereces en todo tiempo, en todo lugar. Padre del cielo, no solamente alabar y bendecir cuando estamos bien, sino también en la prueba, Señor, alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias te doy, Señor, porque en esta tarde, una vez más, Señor, tú has entregado palabra viva y eficaz para nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te alabamos y bendecimos, Señor. Confirma esta tu palabra y esta oración en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y bendiga su bendita palabra que ha hablado a nuestros corazones. Así que, si Dios quiere, el jueves nuevamente estará entregándose el mensaje, la palabra bendita que hace tan bien a nuestro corazón. Así que Dios les guarde y muchas bendiciones.